iniciar la grabación. Voy a dar lugar a la última presentación de este turno mañana, con la alegría de saludar a Juan Daniel Gutiérrez Reyes. Él es egresado de la licenciatura en Humanidades en el área de Filosofía por el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México. Actualmente trabaja en el proyecto de tesis Más allá de la doctrina de ley 2, el diagrama de la línea y la alegoría de la caverna, como criterios metaontológicos para la estructuración de la polis. Y cursa el seminario México y España, una historia compartida, pasado, presente y futuro del pensamiento humanista. Y nos va a compartir, con mucho gusto te vamos a escuchar, Juan Daniel, la ponencia Kierkegaard y Camus, dos representaciones de lo virtual. Te escuchamos, Juan Daniel. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Te escuchamos. Sí, sí. Gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Biblioteca Kierkegaard y a la Universidad del Salvador por esta oportunidad, por aceptarme y sobre todo porque, bueno, todas las mesas no han estado rodeadas de doctores, doctorantes y, bueno, apenas estoy comenzando en estos caminos. Pero bueno, gracias. Comenzaré. Kierkegaard y Camus, dos representaciones de lo virtual. El existencialismo, tan vívido durante el siglo XX, parece ser hoy día debido a que los análisis y las observaciones realizados por ellos siguen manteniéndose vigentes. Por tal causa, la siguiente exposición procura actualizar las imágenes de representación proyectadas por Soren Kierkegaard y Albert. Perdón, Juan Daniel, perdóname que te interrumpa. Pero te escuchamos un poco bajito. Si podrías tu micrófono que tenés aquí abajo, ponerlo... Sí. ¿Se escucha mejor? Sí, ahí subiste desde la compu. Así es, sí. Ahora sí. Vale. Te escuchamos, perdón, si podrías retomar así sentimos toda tu ponencia. Claro. Bueno, comentaba simplemente el existencialismo del siglo XX, me parece a mí, fue una de las corrientes filosóficas que tuvo mucha influencia y perduró bastante, pero parece que hoy día, pues, solamente es para muchos como visto como un recuerdo simplemente en los manuales. No obstante, creo que las observaciones y análisis realizados por ellos se mantienen vigentes. Por tal causa, la siguiente exposición procura actualizar las imágenes representaciones proyectadas por Soren Kierkegaard y Albert Camus sobre la problemática de lo virtual. Para ello, en primer lugar se presenta como consideración preliminar la observación realizada por Friedrich Nietzsche y Giorgio Agamben sobre lo intempestivo y lo contemporáneo, lo cual se plasma de manera excepcional en unas páginas iniciales de Roma de Nikolai Gogol. Después, se muestra el análisis realizado sobre Kierkegaard sobre la carta en el diario de un seductor, y se le compara con lo dicho por Goethe en el Werther. Sucesivamente se despliega la representación de la caseta telefónica evidenciada por Camus en el mito de Sísifo. Para concluir, se evidencia cómo las representaciones kierkegaardiana y camusiana proyectan el problema del presente ausente y del ausente presente que comienza a emerger en su tiempo, mientras lo fáctico va cayendo en el olvido, pues la vida comienza a dejar de ser vida y deviene transitoriedad, fugacidad, la variante moderna de una fuga mundi. Voy a comenzar con la consideración preliminar. 1. Entre 1873 y 1876, Nietzsche publica las consideraciones intempestivas. No obstante, cualquier lector de Nietzsche advertirá que lo intempestivo se encuentra en toda su obra. Lo intempestivo en Nietzsche radica en su incapacidad de no adaptación, una no adaptación en sentido afirmativo, es decir, ser inadaptado por convicción, por resistir a la decadencia del presente, pues, cito, intenta comprender algo de lo que con razón se enorgullece este tiempo como cultura histórica, como algo perjudicial, como defecto y carencia de esta época. Así pues, lo intempestivo en Nietzsche es inadaptación debido a que busca alejarse
pero si se aleja es para hablarle a los no presentes, a los del presente futuro. Si se es intempestivo es porque se rasga del tiempo, rasgadura que evidencia ruptura y pertenencia, o como señala en el prólogo del Anticristo, intempestivo es para aquel lo que le pertenece es el pasado mañana, pues algunos hombres nacen póstumos. 2. En el año 2006, Agamben dicta un seminario sobre filosofía teórica en Venecia, el cual tiene como lección inaugural identificar qué significa ser contemporáneos. Ahora bien, Agamben propone dos definiciones puntuales sobre lo contemporáneo. La primera enuncia que la contemporaneidad es, pues, una relación singular con el propio tiempo, que adhiere a éste y a la vez toma su distancia. Definición con clara alusión a Nietzsche, en la cual Agamben ve lo contemporáneo como una relación de acercamiento y distanciamiento, de adherencia y repulsión. Por su lado, la segunda definición declara que contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no sus luces, sino su obscuridad. A saber, aquel que mira lo no visto, no por ser ignorado, sino porque no se deja ver. En resumen, para Agamben lo contemporáneo es el distanciamiento con el tiempo propio que posibilita mirar las sombras para sostener una relación con el presente que permite ver lo no visto. 3. Lo contemporáneo es lo intempestivo. Señala a Agamben retomando lo de Roland Barthes. De tal manera, se manifiesta una continuidad entre ser contemporáneo y ser intempestivo, debido a que son presentes de ruptura o de discontinuidad. Son presentes tan presentes que se apartan de su presente. En efecto, lo intempestivo es lo presente de tanta presencia en su tiempo que se aparta de su presente y le permite transitar a presentes futuros. Y lo contemporáneo es lo presente que debe descubrir en el pasado lo que es digno de ser salvado para actualizarlo. Así, lo intempestivo tiene una relación singular con el tiempo, puesto que tiene la capacidad de darse a tiempos venideros. Y a su vez, lo contemporáneo tiene la capacidad de darse al pasado para que posibilite mirar la oscuridad del presente. Con ello, en lo intempestivo contemporáneo se desarrolla una dialéctica de la temporalidad, puesto que lo pasado deviene presente y lo presente se hace del pasado para buscar comprender lo que acaece, como magistralmente lo registró Nikolai Gogol en Roma, señalando que, esto es una cita de una novela de Nikolai Gogol que se llama Roma, donde señala y dice: veía un espantoso predominio de la palabra sobre los hechos, veía cómo todos los franceses parecían trabajar solo en su propia mente enardecida, cómo la lectura de las inmensas hojas de periódico podía absorber el día para la vida práctica, cómo todos los franceses se educaban en ese extraño torbellino de una política libresa, tipográficamente móvil y todavía ajenos a la clase a la que pertenecían, todavía ignorantes de hecho de todos sus derechos y relaciones, se adherían ya a una, ya a otro partido, tomándose muy a pecho sus intereses, poniéndose ferozmente en contra de sus adversarios, sin conocer a ciencia cierta ni sus propios intereses, ni los de aquellos. Según las cartas en Diario de un seductor, de Kierkegaard. 1. Fuera del ámbito académico, quizá una de las obras más conocidas de Kierkegaard sea Diario de un seductor, el cual, debido a su estructura, sugiere ser una novela epistolar. Ahora bien, el análisis a desarrollarse no toma tanto en cuenta el hecho de que la obra sea un compendio de cartas. Más bien, se detienen los fragmentos en los cuales Kierkegaard examina el carácter peculiar de las cartas y su distinción con el diálogo a partir del binomio presencia-ausencia. 2. De acuerdo con Kierkegaard, hay dos modos de conversación, el diálogo y las cartas. Tanto la una como la otra sirven para encender o enfriar la pasión, pero a juicio de Kierkegaard es preferible el diálogo para enfriar y las cartas para encender. Esto se debe, según Kierkegaard, a la ausencia del remitente que supone la carta, pues el remitente se siente más seguro alejado del destinatario. Gracias a ello, cito, puede también uno explayarse mejor. Puedo tranquilamente arrojarme a sus pies y cosas semejantes, algo que fácilmente parecería un galimatías si lo hiciera en persona y la ilusión se perdería. Pero cito, de tal manera, Kierkegaard identifica en la carta un dispositivo que posibilita el enardecimiento de la pasión, tanto en el remitente que se siente asegurado, pues a la distancia no padece de desfiguros, como en el destinatario, que siente el mensaje como un veneno venido de lejos. Por su lado, en el diálogo se manifiesta la inseguridad, tanto en uno como en el otro, debido a la proximidad, de ahí que el enfriamiento de la pasión sea usualmente mayor. 3. Cito,
La letra muerta tiene a menudo mucha más influencia que la palabra viva. Una carta es una comunicación misteriosa. Uno es dueño de la situación, no siente la presión de nadie que se encuentre presente. Que Rosita. En tales palabras de Kierkegaard se expresa una potencia singular de la carta, pues aunque muertas las palabras, tienen la capacidad de intervenir con su mensaje en aquel que lo lee. El destinatario se enfrenta en la carta a una presencia ausente, a una ausencia que le interpela. Se enfrenta a un enfrentamiento, pues no tiene a nadie delante de sí. Conversa consigo mismo y a su vez con otro que se encuentra ausente, un otro que ni responde ni escucha y solo asevera. Por otra parte, el emisor del mensaje se posiciona por encima del receptor, pues debido a que el alejamiento imposibilita la réplica, niega toda posible negación y se apodera de la voz del otro. En efecto, la letra muerta para Kierkegaard detenta el poder de la imposición. El distanciamiento-ausencia funciona como una barrera de aislamiento que edifica, pues, cito, permítele a uno estar invisiblemente presente en espíritu, otorgándose autoridad con apariencia de servilismo. 4. Por otra parte, pero prosiguiendo lo dicho sobre la carta, escrito con una anterioridad de casi 80 años, el Werther de Johann Goethe es un ejemplo excepcional para contrastar lo mencionado por Kierkegaard. En las palabras finales del libro se encuentra la última carta a Carlota, en la cual se dice que, cuando leas estas líneas, ya serán en la tumba los despojos del desgraciado que, en los últimos instantes de su vida, no encuentra placer más dulce que el de conversar mentalmente contigo. Como resulta evidente, tanto en Goethe como en Kierkegaard, la carta es un medio de la conversación. Sin embargo, en Goethe se observa que la carta introduce un acercamiento, una intimidad superior, debido al encuentro de los dos en un mismo plano, a saber, la lectura por parte del amado de las palabras del amante, momento que cabría llamar de reconciliación. Asimismo, otra singular que destaca Goethe de la carta y que en Kierkegaard se ausenta es el hecho de que la presencia presente del remitente en esta, puesto que el remitente tanto se encuentra expresado en la carta como que la carta se encontró de manera fáctica en sus manos. Esto lo expresa Goethe cuando alude al arma que le fue otorgada por Carlota, declarando que han pasado por tus manos, tú misma les has quitado el polvo, tú las has tocado, tú eres quien me prestas esta arma destructora, así recibiré la muerte de quien quería recibirla. Como se ve, aunque no se menciona la carta como objeto material, es fácilmente asimilable la noción de que la carta también se encuentra presente de modo táctil en aquel que la escribió. Por tanto, en la carta para Goethe hay una doble intimidad que para Kierkegaard ya no, es decir, la reconciliación de la palabra del amado amante y la reunión en la materialidad de la carta en sus manos. Análisis que sin duda Kierkegaard, que sin duda se encuentra al otro extremo de lo configurado por Kierkegaard. 5. Ahora bien, además de tratar el asunto de la carta, Kierkegaard precisa la singularidad del diálogo, puesto que reconoce que en la interacción plena de las palabras no se encuentra la conversación, no es una simple reproducción, ya que, cito, la contemporaneidad es propiamente el nervio de la conversación, la sorpresiva irrupción. De tal manera, para Kierkegaard, la auténtica conversación no será en el resguardo y la seguridad de la lejanía que para él impone la carta, sino en la sorpresividad y vitalidad del fluir de las palabras. Para el enardecimiento de la letra, la carta es sin duda el mejor medio, mas para conseguir un auténtico acercamiento es necesario la presencia del otro, en el diálogo. No una presencia ausente que supone el distanciamiento, sino una presencia presente que implica la proximidad, ese verse a la cara y a los ojos del que habla Platón y Levinas. En consecuencia, para Kierkegaard, la carta es un dispositivo de dominación, mientras que el diálogo es una técnica del cuidado. La primera es un alejamiento que eleva y la segunda un acercamiento que equipara. Así, el análisis kierkegaardiano evidencia la capacidad de lo muerto para dominar y la potencia de lo vital para liberar. 2. La caseta telefónica en el mito de Sísifo de Camus. Dentro de los múltiples pasajes memorables que se pueden salvar del mito de Sísifo, hay uno que es singularmente estremecedor. Refiérome en este caso a la imagen que Camus proyecta del usuario de la caseta telefónica, en la cual se evidencia la sujeción del individuo para con el aparato y no del aparato para con el individuo, mostrándose así otro modelo del binomio ausencia-presencia. Cito: también los hombres segregan lo inhumano. En ciertas horas de lucidez, el aspecto mecánico de sus gestos,
Su pantomima carente de sentido vuelven estúpido cuanto les rodea. Un hombre habla por teléfono detrás de un tabique de vidrio. No se le oye, pero se ve su mímica sin sentido. Uno se pregunta por qué vive. Este malestar ante la inhumanidad del hombre mismo, esta caída incalculable ante la imagen de lo que somos, esta náusea como la llama un autor de nuestros días, es también lo absurdo. El extraño que, en ciertos segundos, viera nuestro encuentro en un espejo, el hermano familiar, y sin embargo, inquietante que volvemos a encontrar en nuestras propias fotografías, son también lo absurdo. 3. El paisaje descrito por Camus señala una extrañeza que comienza a ser cotidianidad en su día a día, es decir, el uso del teléfono como medio de comunicación. En primer lugar, Camus apunta a la singularidad del usuario del teléfono. Así, el usuario es un individuo encerrado, retenido en el espacio del teléfono, un prisionero que se aprisiona a sí mismo mientras cree que se libera o amplía su capacidad de conversación. De igual modo, en el usuario hay una mecánica de uso, puesto que el individuo es el que se adapta al teléfono y no el teléfono a este. El usuario aparece como el usado para la funcionalidad del dispositivo. En efecto, el individuo que utiliza resulta utilizado, vaciado de sí en la medida que se incorpora al teléfono. Se vuelve una agencia de iteración que sin reconocer lo que hace lo realiza. En tales gestos y movimientos, Camus detenta una suerte de inhumanidad en el humano, debido a que se comporta sin sentido, sin comprender para qué o por qué hace lo que hace. En segundo lugar, Camus reflexiona sobre lo que el espectador ve, la imagen o escena del usuario del teléfono que se encuentra en un estado de desconexión. En efecto, el espectador, al mismo tiempo que se asombra y espanta del estado deplorable del usuario, se reconoce e identifica con él. Se ve en el otro como en un espejo que lo regresa a ver sobre sí mismo. Ese verle es un reconocerse. Ver es verse. Se reconoce a sí mismo como un usuario del teléfono que imita, reproduce con las mismas mecánicas los gestos, movimientos e instrucciones que el dispositivo le impone. De igual manera, ve que no es visto, pues pasa desapercibido por el usuario. Se identifica como una ausencia para con el ausente que se autoescinde de lo fáctico. Con ello, el espectador, en ese no ser visto, se siente extranjero para sí y para otro, dado que observa una ausencia presente, un individuo que estando ahí, no es ahí, ve un humano en plena inhumanidad. 5. En definitiva, al ver Camus, en la imagen de la caseta telefónica, nombra y denuncia un hecho de la cotidianeidad como excepcional. Camus vislumbra el efecto del teléfono, el estado de ausencia y encierro que conlleva, una ausencia singular en la medida que el usuario, aunque presente en cuerpo, se encuentra disgregado sobre el dispositivo, dispuesto en lo disponible y alejado de lo concreto. El ausente presente es el usuario del teléfono, al unísono, es una presencia ausente para con el que se comunica. En el ejercicio de la conversación camusiana, que depara el teléfono, hay una doble ausencia, ya que el ausente es tanto ausente para con la inmediatez de lo concreto como ausente para con el remitente de la conversación. Así, la comunicación de apariencia inmediata que supone ser el teléfono, en realidad es una doble mediación o negación del otro, pues se niega tanto lo dado ante sí como el darse al otro. En resumen, Camus, en la exposición de la caseta telefónica, arremete contra lo absurdo de la existencia, lo absurdo sociológico de la rutina y la vida en la sociedad moderna. Por último, lo virtual, presente ausente y ausente presente. 1. La filosofía es actualización. Siguiendo el juicio de Nietzsche y Agamben, el objetivo de la filosofía es la actualización o la incorporación de los diversos estudios o escritos de los filósofos en la historia para la comprensión de la circunstancia actual de cada quien. De tal manera, la comprensión sugiere ser un diagnóstico de la vida, un afán por saber dónde se está. Así pues, debido a la situación en la que se vive, las imágenes ilustradas por Kierkegaard y Camus se ajustan a la cotidianidad de hoy, es decir, pareciera que tanto el autor danés como el argelino, en lugar de hablar de su vivencialidad, están describiendo el día a día de ahora. Las imágenes de su presente se vuelven representaciones que describen no solo su presente, sino diversos presentes. Presente de ahora y seguramente presentes futuros. En efecto, la representación
Es la imposición sobre lo dado para su comprensión. Es la dotación de sentido sobre lo inmediato, indeterminado. 2. Kierkegaard, en la representación de la carta, examina el estado singular de la ausencia-presencia. La carta, que hoy se dice WhatsApp, Facebook, Messenger, entre otras redes sociales y plataformas de videocomunicación, se propone como un medio de presentación de la ausencia. Tanto yo como el otro somos presencias ausentes. Estamos dados, pero dados al dispositivo, no al otro. El dispositivo es un medio de asimilación. Asimila a yo y al otro. Los reúne en un no lugar, pues ni está el yo con el otro, ni el otro con el yo, sino que están en una simulación de presentación, en un aparente verse. Hay más ausencia que presencia. La ausencia aparenta ser presencia, ya que el dispositivo no es una apertura al otro, sino la negación, pues no hay irrupción, característica fundamental en Kierkegaard para la auténtica conversación. A partir de dichas estrategias tecnológicas, hasta cierto grado todo está bajo control. La relación pantalla-pantalla es de seguridad. Estar ausente, más bien la ausencia del otro, da seguridad y control sobre la situación. La pseudopresencia garantiza ese estar sin ser, un ensimismamiento alterado, en una palabra, el tedio, la angustia o la desesperación. 3. Camus, en la representación de la caseta telefónica, escruta el estado peculiar de la ausencia-presencia. La caseta telefónica representada por Camus era ese tabique de cristal al cual el individuo se plegaba para su uso. Ahora el tabique de cristal se lleva en el bolsillo. El individuo ya no se pliega al dispositivo. El dispositivo pliega al individuo. Lo somete a un estado de ausencia presente. La ausencia presente evidenciada por Camus se identifica por la negación de la circunstancia, el rechazo o alejamiento de lo inmediato mediado para desperdigarse en una mediación mediata. De una manera excepcional, Camus da cuenta del autoaislamiento que implica el uso del dispositivo telefónico, dado que ausenta al individuo de su presencia concreta. El individuo, al adentrarse en el dispositivo, se dispersa, se pierde a sí mismo. Acontece una alteración ensimismada, a saber, una proliferación del individuo en el dispositivo que se fragmenta en los diversos cruces posibles, toda la multiplicidad de redes sociales y aplicaciones, donde se espera la aceptación y reconocimiento que se niega a la facticidad, ya que estar en el dispositivo es no ser en lo fáctico. Así, hay una preocupación excesiva por estar presente en el no ser, por ser sin estar, ser en el no lugar, ser en el puro ser que genera movimiento. En definitiva, la ausencia-presencia de Camus denuncia la contradicción de ser en apariencia y no estar en presencia, de negar concreción al mundo y huir a un no lugar de fantasmas. 4. Y lo final. El mundo es todo lo que acaece, declara Wittgenstein al comienzo del Tractatus. Empero, si queremos hacer justicia a la época actual, habría que decir que el mundo es todo lo que acaece en Internet. Lo virtual es una potencia que terminó por absorber al mundo, por negarlo y recluirlo. Se erigió como el no lugar donde, cito, las personas se convierten en sus funcionarios acríticos y serviles, en mundus, en entorno tecnocrático. Cierro cita. Kierkegaard y Camus, hace 180 y 80 años, comenzaron a vislumbrar la condición de enajenamiento virtual, la presencia ausente y la ausencia presente que hoy resultan cotidianas era una excepción para ellos. Excepción por lo demás deplorable, debido a que en tal estado se canjea la vida y el mundo por una pseudovida y un mundo aparente, la radicalidad de lo unidimensional. En definitiva, tanto Kierkegaard como Camus señalan que los dispositivos de lo virtual son una evasión de la vida, una actitud de irresponsabilidad, el estar en el no ser, una nueva modalidad de la vieja fuga mundi. Gracias. Eso sería todo ya. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Daniel. Muy interesante. Bueno, me gustó mucho tu exposición. Y bueno, acá Cristian Benítez dice que tu exposición es para aplaudir. Espectacular crítica a la modernidad actual, dice Cristian.
José Luis Hernández dice, magnífico, las redes sociales, ahí se me va porque siguen escribiendo, perdonen, magnífico, las redes sociales desde el no lugar, no como suspensión, sino como negación de lo presente fáctico. De alguna manera me conecta con Heidegger y la técnica, pero no sabría cómo apuntarlo propiamente. ¿Tenés alguna respuesta para José Luis Hernández? Ah, Lo estoy es el que- reemplazando, disculpen, pero lo estoy reemplazando a Graciano, que enseguida vuelve, en un rato vuelve. sí, sí. Es donde pregunta de alguna manera me conecta con Heidegger y la técnica, pero no sabría cómo apuntarlo propiamente. Sí, sí, sí. Ah, ya. Este, digo, pues la verdad, yo no he leído tanto a Heidegger, pero conozco un poco de sus referencias a la técnica. De quien me apoyo un poco más es sobre todo de Adorno y Horkheimer, y sobre todo de un texto que se llama Los límites de la razón. Es un análisis justamente de la escuela de Frankfurt. Y pues ahí es como, me parece a mí, donde mayor apoyo encuentro. Más que en Heidegger, en Adorno y Horkheimer. Sobre todo a partir pues de la crítica de la razón instrumental y la crítica de la razón de la crítica de la ilustración. Perfecto. Bueno, podrás ver, porque creo que ahora lo estás leyendo, todos los elogios que te están haciendo en el chat. Acá Patricia Nava, por ejemplo, dice, qué hermosa reflexión, Juan Daniel. Pensé solo citarías a Camus y Kierkegaard, pero es grato la demás mención de otros filósofos. Bueno, después Diego Alejandro Moreno Muñoz te dice que estuviste genial. Jonathan dice la representación como ocultamiento de lo dado, la reducción de la facticidad al horizonte del objeto. Y otras personas te vuelven a felicitar, exposición maravillosa, y te ponen manos aplaudiendo. Así que a todos parece que les gustó muchísimo tu exposición. Bueno, yo quería, ya que estoy acá, también preguntarte algo, si es posible. Más que nada, un comentario y qué te parece a vos, ¿no? Vos dijiste que el dispositivo somete al individuo, cosa que me parece que es así y bueno, desde que el mundo es mundo será así. Ayer durante otra exposición yo mencioné a Pierpaolo Pasolini, que no toma el tema del teléfono como camino, sino que toma la televisión como un dispositivo que directamente apunta a la decadencia del espíritu en los seres humanos, apunta a quitarles todo lo que de original le puede ofrecer la tradición y los convierte en otra cosa. Que a tal punto lo dice eso Pasolini, que dice que ni siquiera el fascismo fue capaz de destruir tanto el alma de los italianos. Fíjate vos, una cosa tremenda la que dice Pasolini. Ahora, yo quería preguntarte, porque resulta que Kierkegaard en algunos textos, ¿no? Sobre todo, te hablo no de seudónimos, sino de los que firma con su propio nombre, si no me equivoco, en El Instante, por ejemplo, está hablando de que, perdón si lo digo, si hago mal la cita, porque no recuerdo exactamente en qué lugar o en qué libro lo dice, pero él está describiendo y dice que es una maravilla vivir en un tercer piso o segundo piso y que uno abra el grifo del agua y el agua salga, ¿no? Y salga el agua, sin necesidad de que uno tenga que subir y bajar los 3 pisos para ir a buscar el agua. Entonces, mi pregunta es, ¿hay
una consideración positiva acerca de la ciencia y la técnica. Pero creo yo, y por eso te pregunto a vos qué te parece a vos, ya que profundizaste tanto el tema, pero creo yo que ese tipo de progreso o de beneficios para el ser humano son externos, o sea, no apuntan al alma o a la espiritualidad de cada uno. En cambio, lo que vos planteaste sí tienen que ver con una distorsión o con una corrupción, por llamarla de alguna manera, del espíritu humano, a la cual el hombre se ve sometido casi sin quererlo, porque, por ejemplo, la televisión o el dispositivo que sea, ya entra en cada casa de cada niño que nace, ¿no? Bueno, esa es mi pregunta. Sí, bueno, es que también, bueno, aquí no lo menciono porque no me da la oportunidad el texto, pero hago una alusión en el final, donde hablo de la distinción entre el diálogo y la carta, donde justamente también Kierkegaard hace esta distinción, y para retomarlas con estas dos nociones, que es la de dispositivo de dominación y técnica del cuidado. Estas dos nociones yo las retomo con bastante alusión a Foucault y al propio Agamben, que en su texto de ¿qué es un dispositivo? Él distingue entre dispositivo de subjetivación y dispositivo de desubjetivación, donde justamente ve que hay dispositivos de subjetivación que fomentan el despliegue del alma, de la psique, de la ánima, que pues en realidad él dice, un dispositivo es el lenguaje, y pues el lenguaje puede ser fortuito, nos puede ayudar, nos abre el mundo, pero al mismo tiempo puede haber un otro lenguaje, como el lenguaje de la publicidad, que en realidad lo cierra, y ese ya no es un dispositivo de subjetivación, sino de desubjetivación. Y también estoy de acuerdo con el aspecto de la técnica o tecnología, mejor dicho, que es el de la técnica moderna, donde pues sí, ha tenido muchas cosas favorables, pero igual como menciona, pues pareciera que esas técnicas son un aditamento exterior y no algo como que fortalece al espíritu, me parece a mí. Digo, yo recuerdo que en una ocasión, Borges mencionaba que a diferencia de todos los demás instrumentos, el único que era glorioso era el libro, porque era el único que era una extensión del intelecto y no del cuerpo, que es lo que me parece a mí que son todos los dispositivos en el fondo. Y solo hay muy pocos que son como una extensión del entendimiento. Y por ejemplo, un desarmador, el grifo que menciona la televisión, pues son una extensión de la mano, de la vista, pero no tanto pues, del intelecto, de la razón, del entendimiento. Me parece a mí, quizá. Claro, 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 entonces coincidimos en eso. O sea, no es que haya que condenar en bloque, ¿no es cierto? No es que haya que condenar en bloque los avances de la técnica o la ciencia, sino esto que tiene que ver con la destrucción o la manipulación, más que la destrucción, no voy a ser tan exagerada, la manipulación del espíritu del hombre, ¿no? En efecto, sí, sí, sí. Sí, gracias, Juan Daniel. Aquí Alfonsina, nuestra primera expositora de la mañana de hoy, quiere hacerte una pregunta. Alfonsina, claro. Te damos la palabra. Gracias. Bueno, me gustó mucho el trabajo, Juan Daniel, me pareció muy interesante. La pregunta que quería hacer tiene, me parece, mucha relación con lo que estaban charlando recién, porque, bueno, me resultó como muy interesante este paralelismo que planteas entre la presencia ausente en esta figura de la carta de Kierkegaard y la ausencia presente en el análisis de Camus del teléfono, y pensaba cuando te escuchaba que bueno, que digamos, tal vez Camus, obviamente por una cercanía
y una comprensión de la tecnología en otro sentido, digamos, más cercano a la nuestra, tal vez como si permite pensar esa negación de lo inmediato, o sí, esa alienación en algún punto que genera la tecnología, como en el caso del teléfono, de manera que, digamos, que puede resonar a lo que nos está pasando hoy con redes sociales y demás, pero pensaba, porque te escuchaba decir esto de que en la carta hay presencia ausente porque no está la irrupción sorpresiva que sí estaría en la conversación para Kierkegaard, ¿no? Y Claro. mi pregunta era si para vos es realmente que, digamos, sucede hoy en las redes sociales que no hay irrupción sorpresiva. O sea, es una pregunta genuina, como pienso, tal vez en la carta no, pero digo, las redes hoy que un poco forman parte de nuestra cotidianeidad, como que no, digamos, nunca interrumpimos nuestra interacción en redes. Entonces, digo, no sé, ¿puede haber ahí irrupción sorpresiva o definitivamente no la hay? Bueno, esa es mi pregunta. Sí, sí, bueno, pues como lo apuntas, en la carta justamente lo que ocurre es que pues al no tener la posibilidad de tener a nadie que responda de manera inmediata, pues parece que no. En cambio, yo creo que lo que ocurre en las redes sociales es que tampoco hay propiamente, por este hecho de que, digo, no sé, en ocasiones se ve que en Facebook hay como este tipo de ligas donde como comienzan a discutir algo, pero pues en realidad no hay discusión, solo hay como comentarios dejados, pero en realidad no hay ninguna línea argumentativa, ninguna, ninguna parte pone de su parte para realizar un auténtico diálogo, sino que en realidad es muy impersonal, muy indiferente lo que se dice y lo que se responde. Entonces yo creo que en ese sentido pues tampoco hay como esta irrupción, porque pareciera que lo otro no irrumpe, solamente está como ahí flotando, pero pues no me afecta y no me dice nada, ni yo le digo nada. Es muy banal, me parece a mí esta comunicación. Digo, creo que donde no se da es sobre todo quizá con amigos cercanos, donde ahí sí hay un poco más de afecto hasta cierto punto, pero no es lo mismo hablar con un amigo por WhatsApp que pues verlo, ir a su casa o salir a pasear, algo así. Se nota la diferencia, porque pues estás, o sea, si estás en el parque puede ocurrir lo que sea, puede, no sé, llegar un perro y ladrarte y eso ya es tema de conversación. Creo que a eso se refiere también Kierkegaard con estas irrupciones. Claro, sí, o sea, creo, acuerdo con vos. De igual forma yo estaba pensando como muy en el presente, o sea, situación pandemia, cuarentena, en donde trabajamos de manera virtual y no sé, pienso como estamos trabajando y se interrumpe tal vez la clase que estamos dando porque también aparece el perro o la familia o Sí, sí, sí. nada, como son situaciones que tal vez como si bien acuerdo con vos en que está esa mediación de la red que produce como un intercambio súper impersonal en general en las redes sociales, tal vez en esta circunstancia en la que estamos, en la que tuvimos que reemplazar todas nuestras prácticas habituales por la virtualidad, pueda pensarse como una apertura hacia esa irrupción, no sé. Pero estoy de acuerdo, igual, me parece Ya. muy interesante lo que planteas. Bueno, buenísimo, che. Muy, muy bueno todo el intercambio que despertó. No solo esta ponencia, sino todas las ponencias de esta mañana, lo cual hizo que se nos fuera un poquito de tiempo. Pido perdón por esta breve ausencia que tuve que forzosamente tener. Sería bueno, ¿no?, que cerráramos aquí la grabación, me parece. Y Claro. bueno, el debate y el intercambio continúa. Agradecemos muchísimo a Juan Daniel su trabajo, su presentación, con el deseo de poder volver a encontrarnos en alguna otra jornada, Juan Daniel, seguramente. Claro, muchísimas gracias. Igual, fue para mí un honor estar aquí. Igual con todos los ponentes y pues en las jornadas de Kierkegaard. Gracias. Bueno, Igual Juan Daniel, podés ir leyendo todo lo nuevo que te están
escribiendo en el chat, ¿no? Sí, sí. Sí, yo voy a